Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos una vez más a nuestro episodio de lección de escuela sabática que tenemos aquí en el conversatorio. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio. Para esta nueva lección me acompaña del lado izquierdo mi amigo Germán Bocanegra. Germán, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bien, aquí estamos Qué para bueno. platicar un poquito. Y de este lado tenemos a un amigo nuevo que nos acompaña aquí en el podcast del conversatorio, a Fernando Villarreal. Gracias, hola, ¿qué tal? Es un placer, un gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Para esta semana estaremos estudiando una vez más el libro de Josué, pero ya estamos a punto de cerrarlo. Y la lección de escuela sabática lleva por título Dios es fiel. Y algo que me gusta mucho es de que el versículo dice de la siguiente manera: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Queridos amigos, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de una de las últimas palabras de Josué y cómo es que todas las promesas que Dios hizo desde el inicio fueron cumplidas. Y quisiera comenzar diciendo esto. A veces en los discursos de graduación hacemos un recuento de todo lo que hemos vivido, experiencias que hemos tenido, compañeros, maestros, y también damos ánimos para la nueva generación e incluso para los egresados de cómo seguir adelante, porque la nueva etapa de profesionalismo es diferente y amerita nuevos retos. Y también se dan algunos ánimos y se recuerda muchas veces cómo es que también Dios ha estado con nosotros. Algo similar parece en la vida del pueblo de Israel cuando Josué está dando su último discurso. Y vamos a ver algo contundente, porque estaremos estudiando el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. ¿Qué podemos comentar sobre la parte del domingo que dice todo se cumplió? ¿Cómo es que se aplican estas palabras no solamente a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también cómo es que esto también es una realidad en nuestra salvación? Gracias. Es importante a nuestros amigos que nos acompañan que recordemos que Josué y Caleb son los únicos sobrevivientes de los que salieron de Egipto. Después de la rebelión de Cades Barnea, después de que se envían los 12 espías, pocos meses después de haber salido de Egipto, para reconocer Canaán, solo Josué y Caleb dicen que la tierra se puede conquistar, los otros 10 dicen que no. El pueblo se rebela durante 40 días y entonces Dios determina: si ustedes dicen que no pueden entrar, que la tierra es buena, pero que la gente es gigante y no se puede, ninguno de ustedes va a entrar, salvo mi siervo Josué y Caleb. Entonces Josué es el único que tiene la perspectiva de todo lo que Dios ha hecho con Israel, no solamente 40 años en el desierto, sino desde Egipto. Josué, antes no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, era hijo de Nun y estuvo como esclavo en Egipto. A Josué le tocó sufrir 40 años en el desierto. Josué entendió que la razón por la que no llegaron a Canaán cuando Dios los quiso llevar fue porque ellos no cumplieron. Por eso ahora les está diciendo: todo lo bueno que Dios cumplió, que Dios prometió, lo ha cumplido. Y por eso hace la retrospectiva. Necesitamos mantenernos fieles. Muchas gracias, hermano. Hay algo interesante, Germán. No sé qué opines, pero me viene mucho la palabra fidelidad. Sí, la verdad, pues yo quería comentar algo que había subrayado aquí. Dice, los israelitas debían recordar siempre que solo podían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Obviamente sabemos que Dios cumplió todo a su medida conforme fue pasando y conforme fueron siendo fieles. Y me gusta resaltar aquí que solo si está ese aspecto de lealtad hacia Dios. Porque, ¿qué pasó cuando, por ejemplo, Acán
que hubo un periodo donde pues agarró algo que no debía, entonces fue como que la destrucción sobrevino en una batalla en los israelitas, entonces Josué estuvo así como de que, ¿por qué fue esto? Pero fue por esa criterio, esa palabra fidelidad hacia Dios, ¿no? Hay algo muy interesante que, si se dan cuenta, estos versículos de este discurso de Josué, en estos 3 versículos está diciendo varias palabras, como diciendo, en sus manos a todos sus enemigos entregó. Luego está diciendo, y todo esto como se había jurado a nuestros padres. Ujú. Luego se repiten varias cosas, que todo esto se cumplió, y hace mucho énfasis en eso. ¿Qué nos puede recordar en nuestro diario vivir, en nuestra realidad de la salvación? ¿Cómo es que esto nos anima como creyentes? El autor de la lección hace énfasis en la palabra hebrea todo. El autor de la lección enfatiza muchas veces todo se cumplió. Y el texto pone 3 cosas. Tierra, que era lo que estaban buscando, un lugar que fuera su hogar. La tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Número 2, reposo. Dejar de estar vagando, porque estaban vagando, porque no confiaron. La primera generación no confió en la promesa de Dios. Y la tercera, paz. Dios quiere darnos a nosotros, sus hijos, hoy, esas 3 cosas. Un hogar, reposo y paz. En la vida cotidiana tenemos dificultades, conflictos, necesidades, pero así como Dios fue con Israel todo su trayecto en Canaán, en el desierto hacia Canaán, así Dios ha prometido estar con nosotros. No significa que va a ser todo fácil. Igual caminamos en el desierto, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Amén. Sí, a veces hay incertidumbre en la vida, ¿no? Hay muchos problemas que nos pueden ocurrir al día a día, incluso como cristianos, ¿no? A veces puede pensar la gente que no tenemos problemas o algo así, o por, por vernos allegados a Dios, pues a veces incluso hasta puedes tener más problemas, de hecho, porque Dios prueba a sus hijos, ¿verdad? También. Y, o sea, yo lo que veo fue de que, hay una pregunta aquí que me gustó mucho, que me gustaría externarla. Dice, ¿de qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que sus promesas acerca del futuro fallará? O sea, ¿de qué manera la fidelidad de Dios nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Pues, o sea, lo podemos ver en nuestras experiencias diarias, ¿no? Yo creo que todos hemos orado y algunas veces Dios ha respondido y Dios otras veces no, o Dios ha respondido de una manera que no hubiéramos querido. Pero al final, como que haciendo retrospectiva, como lo hizo Josué, entendemos un porqué siempre. Es que Dios no cambia. Los que cambiamos somos los seres humanos. Hagamos la historia primera. Cuando Josué empieza a tomar la comisión de conducir Israel, se consagra, Dios abre el mar, el río Jordán, perdón, y se dan cuenta que los espías, o los espías vienen y les dicen, lo que Rahab les dijo, que todos les tienen miedo, que saben que su Dios es un Dios poderoso. Y sucede la conquista de Jericó, después viene el pecado de Acán, y de pronto a Josué y a los ancianos de Israel dijeron, no, pues Jericó era muy grande, era una fortaleza, y tuvimos que ir todos. Esta vez, aunque vayamos unos poquitos, es suficiente. Se nos olvida a los seres humanos, a nosotros ahora también, que todo, dice la lección, todo el éxito de Israel se debía exclusivamente atribuir a la acción de Dios. Se fueron a pelear con Jai después de Jericó, creyeron que habían triunfado por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, y perdieron la batalla. El problema no es que Dios cambie, el problema es que yo cambio. Y que a veces llego a pensar
que yo soy mejor o especial o diferente a los demás por conocer a Dios o por creer en Dios. Y llegamos consciente o inconscientemente a pensar que mis méritos van a ganar las batallas, cuando Josué es bien categórico. Todo lo que sucede en la conquista en este mundo es única y exclusivamente gracias a Dios. Estoy recordando un pequeño fragmento de un canto que dice que refiriéndose a la fidelidad de Dios, que su fidelidad es más de la que nosotros podríamos dar. Y hay algo que me llama mucho la atención. Fíjense, Josué está dando una estructura con su discurso está dando una pequeña estructura. Y primero está haciendo un recuento, ¿verdad? Está usando todo lo que Dios prometió y luego dice, todo se cumplió. Pero también está dando algo interesante. Nos está diciendo que dentro de un pacto, dentro de un convenio, siempre hay dos acciones, partes, ¿verdad? Sí. Sí, hay una que da una persona y luego la otra persona también debe responder de acuerdo para que este pacto pueda, pues, hacerse, se pueda hacer con éxito. Es que si no hay por lo menos dos partes, no es pacto. Claro, claro, claro. Y aquí prácticamente Josué nos está dando en unos pocos versículos de la Biblia, nos está diciendo cómo debe ser esa condición del cumplimiento de este pacto, y todo viene derivado de la obediencia de Dios. ¿Cuáles son los puntos principales que encontramos en estos versículos del 43 al 45? La lección, el autor nos lo señala como una señal de preocupación, ¿verdad? Que el pueblo de Israel tenía que estar atento a este llamado. ¿Qué podemos decir de esta parte? Todo lo que dicen esos versículos es que Dios es el que hace la parte. Dios es el que luchó, Dios es el que triunfó, Dios da la tierra, Dios cumple la promesa. Lo único que tenemos que hacer nosotros, sus hijos, es ser fieles al pacto. Y no es que Dios, esa es una de las acusaciones de Satanás, que la ley de Dios no se puede cumplir, que Dios es un tirano, que la ley es mala. No es que Dios quiera condicionarme. Es que en este mundo caído no hay intermedios. O estoy con Dios, que Dios quiere salvarme, Dios es vida, o no estoy con Dios y entonces estoy con el enemigo de Dios, que lo que quiere es mi muerte. No es que Dios me obligue, es que la forma de mantenerme con vida es estando del lado de Dios. Y lo vemos en la vida de Israel. Cuando ellos se alejaban de Dios, se metían en problemas, perdían las batallas. Venían los pueblos vecinos a causarles problemas. No es porque Dios lo condicionara, es porque como seres humanos somos débiles. Dependemos del amor, la gracia y la protección de Dios. A mí me gusta una parte porque, para empezar, lo que hace Josué de reconocer la historia, reconocer todo lo que Dios prometió que se cumplió, es algo muy bueno, porque a veces no reconocemos eso. O sea, digamos que lo hacemos de lado. Cuando se cumple algo, qué padre. Y tu oración de agradecimiento o algo así, o sea, no le deberías decir a Dios, Señor, me ayudaste en esto y en serio lo reconozco y te doy las gracias. A veces se nos olvida eso. Pero me gusta que Josué como que reconoce la grandeza de que Dios siempre se manifestó. Y me gusta algo que dice la lección sobre las promesas. Dice, las promesas de Dios son como flores preciosas esparcidas en un jardín. El Señor quisiera que nos detengamos en ellas, mirándolas con atención, apreciando su hermosura y el favor que Dios nos ha concedido al hacer tan ricas provisiones para nuestras necesidades. Me gustó esta frase porque enfatiza cómo debemos de observar que Dios nos bendice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Josué? ¿Qué es lo que hace Josué con ese discurso donde él hace un recuento de cómo Dios
los bendijo durante todo su trayecto en el desierto y está reconociendo que llegaron a Canaán y que tienen lo que ahora tienen en la tierra prometida solamente porque Dios es bueno y Dios cumplió la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí, y hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Dios, con Abraham hace un pacto, con Noé hace un pacto. De hecho, si nos vamos más atrás, hace un pacto, incluso cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Que promete. Empieza Sí, la promesa de Génesis 3:15. sí. Y luego vemos aquí un montón de promesas que Dios le está haciendo al pueblo de Israel y que Josué se las pasa al pueblo de Israel. Y hay algo interesante que menciona la lección, que las victorias no dependían de sus capacidades militares, sino que dependían de una confianza segura en Dios. Y es algo que nos hace recordar constantemente la palabra de Dios. Dios da sus bendiciones, Dios da sus promesas, pero dice: permanezcan. De hecho, Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Permanecer en mí. Ahora, yendo por este mismo hilo, por esta misma secuencia, ¿cómo es que esto nos ayuda o qué similitudes encontramos para que nosotros como cristianos podamos vivir hoy una vida espiritual victoriosa? ¿Qué recordamos acerca de las epístolas? ¿Qué recordamos acerca de este suceso, esta similitud de este suceso que nos hace dar una seguridad como cristianos para vivir una vida espiritual victoriosa? Yo creo que, pues, son varias cosas, ¿no? Más que nada, la observancia de la Biblia, ¿no? De tu estudio diario, de tu comunión, es lo que va a fortalecer eso, y la oración. En el camino a Cristo habla un capítulo sobre la oración y la verdad que es bastante poderosa la oración. Nunca hay que subestimar el poder de la oración, porque Dios siempre está escuchándonos, y aunque no sea a veces lo que pidamos, siempre está ahí para nosotros. Siento que tanto esto como orar nos ayudan a tener esa victoria, esa cercanía hacia Dios. Sí. Cuando Josué se está preguntando es cómo hacer para mantener la cercanía de la que comentas con Dios. El autor de la lección menciona varios versículos. Uno de ellos dice que un hombre con la bendición de Dios puede vencer a 1000. Y por otro lado, me gusta cómo Pablo lo expresa, que para él es una lucha. Romanos 7:20. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que sí quiero hacer, no lo hago. Es una lucha constante que tenemos con nosotros mismos, y que la única manera de ganar esa batalla, como la conquista de Israel de la Canaán, como lo menciona hace un momento, es a través del estudio y la oración. No hay otra manera. Y es algo que tiene que hacerse todos los días. No se puede, recordemos el maná, no puedo tomar maná de hoy para mañana. Tengo que estar todo el tiempo en comunión con Dios, porque todo el tiempo tengo que ganar la batalla y yo solo no puedo. O incluso podemos hacer la similitud con lo que ordenó el ángel a Josué, ¿no? De ir rondando día por día hasta que el séptimo día da 7 vueltas. O sea, haz de cuenta que así debemos de estar como que en la comunión con Dios, no todos los días dándole vueltas para la Biblia, por así decirlo, ¿no? Sí. Se me hace algo muy, muy padre. Qué interesante. Hay una promesa clara. Es que la victoria sobre la tentación, sobre el pecado, ya ha sido vencida por medio de la muerte de Cristo. Ahora nosotros como pueblo, como hijos de Dios, debemos de confiar constantemente en este sentido. Porque por esos medios de gracia que Dios nos ha dado, la oración, el estudio de la palabra, la constante dependencia de Dios, podemos ejercitar esa fe, esa cercanía. Me gusta esa alegoría, esa similitud que estás dando todos los días, ¿verdad? Y recordar eso constantemente, lo que usted mencionaba también sobre la constancia, sobre la perseverancia. Amigos, hay algo bien claro.
Dios ya ha prometido la salvación. Dios ya ha vencido sobre el pecado, sobre la tentación. Nuestra parte de ese pacto es depender de Dios, acercarnos a Él, reconocer que sin Él no somos nada. Dios nos ha dado ya la victoria. Nosotros debemos de permanecer en esa victoria y debemos de buscarle constantemente a través del estudio de la oración y dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros a fin de tener una vida triunfante. Porque podemos tener pruebas y dificultades, ¿verdad? El pueblo de Israel las tuvo un Todos montón. todos los días. Pero siempre hubo momentos en los que ellos se acercaron otra vez a Dios, y Dios, como un padre amoroso, los recibe y les da una razón más para agradecer. Qué bendecido es esto. Pero dentro del discurso está recordando, nos está desafiando a obedecer la palabra de Dios, pero también nos está diciendo, hey, cuidado, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el día martes que nos está diciendo? A ver, hay que poner límites definidos, porque, o sea, el pueblo de Israel lo hemos visto, o sea, es terco, ¿verdad? Sí. Es terco y no se da como la intención de que va a haber otro líder después de Josué, pero Josué está diciendo, pero ahora que van a estar aquí, tengan cuidado. ¿Qué encontramos respecto a esto? Es que aquí ya estás en una tierra con abundancia, fluye leche y miel. La promesa es, vas a vivir en ciudades que no construiste, vas a comer de vides que no plantaste, vas a comer de olivos que no sembraste. Y a veces esa comodidad, esa zona de confort, como le conocemos ahora, nos puede ser una causa de alejarnos de Dios. Y por eso Josué les dice, les pone límites, y les pone límites inclusive con las naciones vecinas. Tengan mucho cuidado con las relaciones que van a tener con esas naciones. No puedes vivir apartado, o sea, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea que estés. Tú tienes contacto con gente que no tiene la misma fe que tú. Y tenemos que tratar de ser una luz para ellos, de transmitir el amor de Dios. Ese era el propósito de Dios al poner a Israel en esa tierra tan especial, que todos voltearan a ver a Israel y que fueran un testimonio del amor, la presencia y el cuidado de Dios. Pero el límite se trata de que tú seas una buena influencia para ellos y no al revés. No que esas naciones sean una mala influencia para el pueblo de Dios, que fue lo que terminó sucediendo y es lo que muchas veces a nosotros personalmente nos sucede. Sí, pues en este apartado de límites definidos, ya lo dijo el hermano, pues obviamente se exhorta, ¿no? Josué hacia el pueblo a mantenerse, abstenidos de juntarse con las demás personas, ¿no? De otros pueblos, más que nada por las costumbres diferentes que se pudieran tomar, ¿no? Me gusta aquí que dice la lección que la intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel. Y me interesó mucho el caso de Salomón, ¿no? Que pasó lo mismo, tuvo incontables mujeres que desviaron todas de otras creencias y eso terminó desviando todo. Sí, lo terminó desviando. Igual pasó con Sansón y Dalila, creo, ¿sí? O sea, entonces vemos en la Biblia muchos ejemplos de que esto es posible y esto ocurre. Entonces Dios siempre exhorta a mantenerse abstenido de eso, ¿no? O si no, o sea, fortalece tu fe para tú poder ser una luz, como dice el hermano, ¿no? Obviamente, en nuestra vida diaria siempre tenemos contacto con personas que no comparten la misma fe, pero siempre podemos darles un comentario que, no sé, pues les parezca diferente, ¿no? Ah, wow, esta persona dijo esto que me parece interesante, o algo así sobre Dios, qué interesante, ¿no? Hay un par de frases que me llaman la atención de la parte del martes. El peligro al que Israel se enfrentaba
no era la enemistad de las naciones vecinas, sino su amistad. Y luego hablando en términos personales o familiares, el peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdería, y tú mencionaste hace un rato, no se trataba de pureza racial o étnica, perdería su pureza espiritual. Eso es lo que Josué está tratando de proteger. Y el autor también menciona la prohibición de invocar el nombre de un dios ajeno o jurar por él o servirlo. En el Medio Oriente es el nombre de una deidad representa su presencia y su poder. Es decir, Jesús lo dijo, no puedes servir a dos señores. O sirves al Eterno o sirves a los otros dioses. Josué se los está diciendo, escojan a quién van a servir, porque no se puede servir a dos señores. Algo que me llama demasiado la atención es de que no solamente estaba pensando Josué con este discurso darles un sentido pues de contrariedad o algo así, ¿verdad? Sino que resguardar la vida espiritual del pueblo de Israel. Y hay algo que se me hace bien interesante. ¿Cómo es que en el Medio Oriente la costumbre era que incluso invocar el nombre de, como usted mencionaba, de los dioses, ya sea en un saludo, ya sea que en el saludo ya venía el nombre de ese dios involucrado, que al momento de hacer un trueque en el mercado, ya venía el nombre de ese dios involucrado, que en el momento de algún vocabulario de la vida cotidiana, ya estaban poco a poco tratando de invocar el nombre de otros dioses. Y me pongo a pensar, es que así es a veces, como es que poco a poco nos vamos adentrando a cosas que para Dios no son buenas. Con pequeños saludos, como dice aquí, ¿verdad? Saludos entre comillas, ¿verdad? Estos pequeños saludos que a lo mejor van a decir, no, pues eran simples saludos. Eran simples trueques de cambio en el mercado. Tiene un trasfondo. Pero tenía un trasfondo. Poquito a poquito te va llevando a cambiar. Sí. Y poquito a poquito te va llevando a cambiar. Y la vida de Salomón, qué interesante. Un hombre tan sabio, que Dios le dio la sabiduría, que Dios le dio todo lo que podría poseer cualquier ser humano. Y dice, amó. Esas pequeñas relaciones que hizo primero por negocio, por conveniencia, por tratos comerciales, por alianzas internacionales, la razón que sea, terminaron desviando su corazón. A mí me da mucha tristeza leer en el libro de Reyes que dice, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, dice que le hizo un altar a Kemosh. Le hizo un montón de altares prácticamente a sus esposas. Le dijo, a ver, tú tuvo tantos dioses como esposas tenía. O sea, para tener contenta a la esposa en turno, hacía un altar. Sí. Y llegó a los extremos que llegó. A mí me llama la atención cómo la lección aborda el tema de la idolatría. La prohibición de invocar el nombre de un dios, jurar por él y servirlo o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. En el antiguo cercano oriente, lo que mencionabas hace un momento, el nombre de una deidad representa su presencia y su poder. Cuando Dios da en el monte Sinaí los 10 mandamientos, así como el quinto mandamiento es el mandamiento que tiene promesa, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen sobre la tierra, el tercer mandamiento trae una advertencia: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y no se trata de hablar a la ligera de Dios, no es solamente eso, es todo lo que yo hago. Yo que me digo creyente, yo que me digo cristiano, que da un mal testimonio de Cristo, es tomar el nombre de Dios en vano. Todo lo que yo hago que es contrario al testimonio, al buen nombre de Dios, y
que hace pensar a los demás, ah, mira fulano que se dice cristiano, oh, mira fulano que se dice de tal o cual denominación y hace esto o lo otro. Eso nos convierte en piedras de tropiezo. Y el Señor Jesús dijo, hay de vosotros que hagan tropezar a uno de estos más pequeñitos. Mejor le fuera al tal hombre amarrarse una piedra de molino y aventarse al fondo del mar. Porque todo lo que yo hago fuera de estos límites tiene un impacto negativo en la gente que me rodea. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, porque todos saben que soy creyente. Todo lo que yo hago, para bien o para mal, tiene una influencia positiva o negativa. A mí también me llama mucho la atención el aspecto que comentas de cómo solo con mencionar el nombre se reconoce la autoridad. Y hoy tal vez no tengamos esos mismos dioses que había allá en los tiempos de Josué, pero ¿qué otros dioses tenemos? Cantantes, que es lo que más suena, o jugadores de fútbol. O ideologías. Así, o ideologías, sí. Y también, como dice el hermano, es algo interesante cómo tú puedes dar un testimonio, erróneo al momento, no sé, de idolatrar a cierta persona. No se ponen publicando siempre tus historias sobre un artista, un futbolista, de que estás muy, sí, o sea, muy clavado, ¿no? Con esa persona, o sea, vemos que no solo en esos tiempos había otros dioses ídolos, sino también ahorita es un caso que todavía se sigue viendo, ¿no? Y hay algo que recordar. En la comodidad es muy fácil Eso es peligroso. olvidarse Es peligroso. de Dios. Cuando uno está muy necesitado, Sí, me acuerdo de Dios. Sí, y cuando uno tiene mucha abundancia, en este caso mencionaba usted el primer comentario, ya están en un lugar donde estaba la tierra y miel, ya estaban en sus tierras, ya iban a hacer pues sus construcciones, su vida libremente, iban a estar paseando por la nación que habían conquistado. Y para cerrar solamente este pequeño pedazo del discurso de Josué, me llama mucho la atención también lo que mencionan los evangelios. Nos hacen un recuerdo de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Israel estaban en la nación, había muchas naciones circuncidantes, ¿verdad? Pero a pesar de eso le estaba diciendo, tú mantente fiel a Dios, tú mantente en obediencia a Dios, tú guarda tu corazón, no procures la amistad de otros, no hagas esto, por favor, le está diciendo Josué, por favor, mantente, porque de eso depende mucho la cercanía de como pueblo hacia ese Dios que te dio la victoria. Es que Josué ya había visto cómo 40 años atrás les enviaron mujeres de los pueblos cananeos, se me va ahorita el nombre, al momento de la rebelión, y esas mujeres desviaron al pueblo de Israel, y de ahí se vino la rebelión de Cades Barnea, y de ahí se retrasó todo una generación completa. Fue con Cosbi, ¿no? La nación de Moab. Fueron las mujeres moabitas, Sí. gracias. Ahí Dios tuvo que decir, necesito empezar de nuevo, necesito otra generación. Y aquí Josué está haciendo lo que había hecho Moisés años atrás, antes de entrar a Canaán. Ahora Josué lo hace y les dice, por favor, no se les olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. No se les olvide que nosotros estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Y hay algo que está presente. Por eso les estaba diciendo a José, mantente, porque la ira de Dios viene, ¿verdad? Josué ya había visto muchas veces cómo se manifestaba la ira de Dios. Ya había visto los juicios que había hecho Dios sobre su propio pueblo y sobre las naciones que no habían obedecido a Dios, ¿verdad?
de cómo es que esas naciones se rebelaban contra el pueblo de Israel, cómo estaban haciendo injurios, el mismo pueblo de Israel, cómo había desobedecido a Dios, y Josué había visto la ira de Dios, y por eso me imagino que estaba tan preocupado y le decía, cuídate. ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos entender acerca de esta parte de la lección? Que nos hablan acerca de la justicia de Dios, acerca de las descripciones de la ira. Pues la ira yo la interpreto de cierta forma como que, obviamente, uno cuando nos enojamos podemos ser pacientes, ¿no? Hay algunos que tenemos una virtud de tener una paciencia muy grande. Este, pero llega un punto donde hay un límite, ¿no? Donde dices, ok, aquí ya de verdad estás muy equivocado o dependiendo del contexto. Pero en la ira de Dios se refiere a que en su gracia, a pesar de que los israelitas ya habían cometido varios errores o algo así, o siguen todavía por el mal camino, obviamente llega también un límite para Dios, ¿no? Llega un momento en el que Dios dice, ok, hasta aquí, ¿no? Eso es lo que yo entiendo un poco por la ira del Señor, o sea, es la forma de hacer justicia, ¿no? Porque ya te dio tu tiempo de gracia las veces que lo quisiste intentar, pero no estamos entendiendo, ¿no? Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento que acompañó a Israel y que destruyó ciudades y destruyó reyes y pueblos es un Dios iracundo, es un Dios violento, sanguinario, pero no es por ahí el asunto. Recordemos que más de 400 años atrás, Dios ya le había dicho a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Mira, hasta donde veas esta tierra va a ser tuya, pero todavía no. Tu descendencia se va a ir de aquí, le dijo Dios a Abraham, y van a ser esclavos 400 años en una tierra extraña, hasta que la maldad del amorreo y del eteo y del jebuseo alcance su máximo nivel. Es decir, Dios les dio 400, más de 400 años de gracia. Y esas tribus, esos pueblos, conocieron al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, lo conocían. Supieron cuando vinieron los 7 años de hambre que allá en Egipto había un gobernador que había hecho provisión. Vieron cómo Jacob y su familia, 70 personas, se fueron a Egipto y cómo crecieron allá. Es decir, estos pueblos que hoy Dios decide exterminar, tuvieron cientos de años de gracia y misericordia y tuvieron tiempo de conocer al Dios del cielo, pero decidieron ignorarlo. Y cuando eso pasa, pues se desenfrenan y llegan a todas las abominaciones que Dios les dice, tengan cuidado de no hacer lo que hacen los pueblos de la tierra a las que van a llegar. Y hay algo que vemos, perdón, Sí. hay algo que vemos es de que a veces tenemos un mal concepto de lo que es la ira de Dios. Porque la ira de Dios, decimos, Dios es amor. Dios es un Dios compasivo, paciente, misericordioso, tardo para la ira, dice. Pero el mundo ha nublado la forma en que vemos a Dios. Y algo que me llama mucho la atención en su comentario, hermano, es de que dentro de ese juicio vemos también su amor. Es indiscutible separar la ira de Dios con su amor. Es indiscutible ver su juicio con el amor de Dios, porque van unidos. Y hay algo que me gustaría comentar, es de que Dios, en su infinito amor, da la oportunidad, como a los pueblos circundantes, les da la oportunidad para cambiar. Y hay algo interesante, Dios no está en contra de aquellos seres o de aquellas personas, sino que está en contra del pecado.
se encuentre en su mismo pueblo o se encuentre en otras naciones. Dios está en contra del pecado, y cuando Él, después de dar su misericordia, su amor, su gracia, decidimos permanecer en ese pecado y desconocerlo y apartarnos de Él, es cuando Él da su juicio. Pero ante cualquier ira, juicio de Dios, da una oportunidad. ¿Sabes dónde podemos ver el aspecto de la ira de Dios, pero también la justicia? En la historia de Rahab. Justo en la historia de Rahab. ¿Por qué? Porque obviamente se cumplió, por así decirlo, la ira de Dios al momento de que Israel tuvo victoria sobre el pueblo de Jericó. Pero ¿qué pasó cuando Josué envió a 2 espías? Pero Dios recompensó la fe de Rahab. Exacto, y Dios Sí. recompensó la fe de Rahab. ¿De qué forma? Haciendo una promesa con los espías, y al momento de poner, no me acuerdo qué era. El cordón. El cordón rojo. ¿verdad? Un cordón, El cordón sí. rojo. Dios pues tuvo misericordia de Rahab, lo reconoció, y pues obviamente ahí fue en ese apartado, por así decirlo, tanto la ira como la justicia de Dios, ¿no? Que Dios quiere que, o sea, como Rahab se arrepintió, nos salvemos todos los que obviamente lo reconozcamos. Dios no hace acepción de personas. Ahorita que comentas el caso de Rahab, cuando leemos en los evangelios la genealogía de Jesús, hay 4 mujeres. Tamar, que había sido esposa de uno de la familia de Jacob. Ruth, la moabita. Rahab, la cananea de Jericó. Y Betsabé, la esposa de Urías Heteo, que después se casó con David. Conocemos la triste historia, el niño murió, pero Dios los perdonó a los 2. De ahí nació Salomón y de ahí viene la genealogía de Jesús. Es decir, no estamos hablando de un Dios exclusivista. Ahí hay 4 ejemplos de 4 damas, todas extranjeras, que decidieron, como Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dios las recibió en el seno del pueblo de Dios y las hizo parte no solamente del pueblo de Dios, sino de la genealogía del Mesías. Claro. Para concluir esta lección de escuela sabática, me gustaría pensar en este subtítulo que pone el comentarista de la lección, que dice: aférrate a Dios. Vamos a tratar de terminar con ese estudio de la escuela sabática. ¿Qué nos podrían decir, resumiendo todo lo que hemos visto, y después pensar en la última declaración que nos da Josué? Aférrate a Dios. Hace una frase muy conocida, ¿no? Dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué podemos comentar de eso para finalizar? Josué está hablando por él y por su familia. Y está hablando de lo que decíamos hace un rato, que es un compromiso de todos los días. Yo todos los días voy a decidir servir a Jehová. Yo todos los días voy a tratar de estar aferrado a Dios. Yo escribí aquí una frase del apóstol Juan: el amor echa fuera el temor. Cuando tú tienes el amor de Dios contigo y estás seguro del amor de Dios, vas a tener dificultades. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hay que mantenerse aferrados a Cristo. Yo lo que logro ver aquí, que Josué obviamente está diciendo que para que Dios siga bendiciendo es necesario seguir teniendo comunión con Él, seguir buscándolo cada mañana, todos los días, ¿no? Como las similitudes que hemos visto. Y me gusta pensar en que, así como en una relación, ¿a poco nos gusta el amor a medias? No, ¿verdad? Entonces, así Dios no le gusta el amor a medias que uno le puede dar. O sea, Dios siempre trata de buscarnos completamente. Y cuando tú te entregas completo,
Es ahí donde podemos ver las promesas y es ahí donde podemos decir gracias Dios por todo lo que nos has dado, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Ujú. Muchas gracias por estos comentarios, muchas gracias por acompañarnos en esta lección. Para terminar, quisiera decir que Dios es fiel. La Dios fidelidad es de Dios no tiene fin. Hemos visto las promesas de Dios, hemos visto cómo es que a través de la historia no solamente le tocó a algunas personas, ¿verdad? Sino a muchas personas vieron el poder de Dios al ver caer los muros, al ver el perdón, ¿verdad? Porque cuando el pueblo se equivoca, Dios les da otra vez el perdón, les da otra vez la victoria, les da ese consuelo. Y Josué termina este discurso diciendo: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. Ujú. Me encanta la alusión que hacía Germán. Mantenernos fieles al Señor. Querido amigo que me estás viendo, querido, yo no sé cuál es la situación que estemos pasando día a día, pero hay algo seguro, que Dios ha prometido salvarte, que Dios ha prometido cuidarte, que Dios desea darte una victoria, pero no una victoria como el mundo la puede ofrecer, sino una victoria en la cual encuentres paz, encuentres consuelo y lo encuentres a Él. Amén. La única cosa que Él te pide: mantente, sé fiel, obedece. Decía Jesús: permaneced en mí. Porque Dios ha prometido cuidarte, estar contigo y darte la victoria. Tú debes de permanecer en Él y tener la completa convicción de aferrarte a Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en el siguiente estudio de nuestra lección de escuela sabática. Esperamos que ha sido de bendición este momento y no nos queda más de decir que Dios te bendiga.